Bueno, continuamos con más sanos de la azotea. En esta pandemia de coronavirus y lo que estamos viviendo en la Argentina, no queríamos dejar de pensar en el rol de los trabajadores y también la salud de los trabajadores en estos momentos tan importantes para toda la población. Para eso no queríamos dejar de escuchar la voz, la opinión de Jorge Cohen, médico laboralista, especialista en la salud de los trabajadores, docente, docente ahí de la Universidad Nacional de Rosario. Así que, Jorge, en principio queríamos preguntarte qué venís viendo con esta pandemia en la Argentina y en especial de la salud de los trabajadores. Bueno, en general, alrededor de la pandemia, debemos decir que estamos en una etapa de contención de la epidemia y asistiendo a los pocos casos de enfermedad graves que tenemos. Ayer, el día viernes, el día sábado, fue un día preocupante porque pasamos de 158 casos a 225, pero yo creo que en función de llevarle tranquilidad y hacer cumplir a la gente las disposiciones, fundamentalmente la cuarentena, quiero decir que el 85% de los casos son personas que regresaron de zona infectada, 13% son convivientes y un 2% está en estudio, y tenemos solo 4 casos fatales, que son las personas que corresponden a los grados de riesgo, es decir, mayores de 65 años, Mm, todos con enfermedades existentes. En general me parece que tenemos que remarcar 3 cuestiones. mm, Uno, hacer cumplir estrictamente el distanciamiento social y la cuarentena. 2, pasar para combatir la infodemia a la información saludable, es decir, sí, informarnos correctamente a partir. Y tercero, solidaridad activa. Dentro de la solidaridad activa están en este momento todos los trabajadores, incluidos en el decreto de necesidad de urgencia que emitió el gobierno de Alberto Fernández el día miércoles. Todos esos trabajadores están realmente muy activamente ejerciendo esta solidaridad activa, en particular el sector salud, la gente de seguridad, la gente de los municipios, que están una demanda creciente en ese sector, y por lo tanto son trabajadores que están expuestos al riesgo del coronavirus. En esto me parece importante nosotros desde distintos lugares, y en particular la Intersindical de Salud de los Trabajadores y Participación de los Trabajadores, está impulsando que se complemente el decreto de urgencia con un decreto que incluya al coronavirus como enfermedad profesional y que sea reconocida como tal por la aseguradora de riesgo del trabajo, porque hay una contradicción muy grande, y la contradicción es la siguiente: sí, se impulsa que todos los trabajadores que puedan estar en zona de o que están expuestos al coronavirus utilicen elementos de protección personal, sí, y sí, acaba de publicarse en el boletín oficial que las aseguradoras de riesgo del trabajo tienen que hacer capacitación y proveer los elementos a los trabajadores, tanto a los que están activos en este momento como la que ha salido una resolución, la 21 de este año 2020 de la Superintendencia, que daba indicaciones de para los trabajadores que están realizando tareas en su casa. Pero no estar incluida en el listado de enfermedades profesionales, en el decreto 658, 659 y los decretos
que posteriormente actualizaron la lista de enfermedades profesionales, hay un vacío legal y el trabajo no reconocen la enfermedad ni los días de baja, ni se hacen cargo de la atención de los trabajadores que tengan este problema. Y por lo tanto, la salud pública y las obras sociales sindicales son las que tienen que hacerse cargo de una obligación que es de la aseguradora de riesgo del trabajo. Jorge, vos sabés que... Sí. Hay un hecho positivo sí. que quisiera rescatar, es que sí. Ya se ha hecho llegar, o se va a hacer llegar al ministro de Trabajo un proyecto presentado y elaborado por la Intersindical de Salud de los Trabajadores. Mirá. Para que esto sea tenido en cuenta. Bien. Vos sabés que en estos días aquellos que entendemos que la salud es un derecho fundamental y no un bien de mercado, en estos días vos corregime, el presidente de Swiss Medical, Claudio Velocopit, salió a decir antes del decreto del presidente de que no iban a pagar las licencias, digamos, por no ir a trabajar. Bueno, ahí está el nudo del problema. Creo que, bueno, el decreto de necesidad y urgencia de presidente Alberto Fernández obliga justamente a que a todos los trabajadores que deban estar en cuarentena se les abone el sueldo correspondiente. Parece que es importante señalar que este gobierno, junto con las medidas sanitarias de la cuarentena, está tomando una serie de medidas de carácter económico y social que respaldan el cuidado de la población, y entre ellas es garantizar, por un lado, el empleo, en segundo lugar, que haga el menor perjuicio posible, y aquellos que menos tienen, que son los que viven de su salario. Por eso este decreto, este proyecto de decreto obliga a la aseguradora de riesgo del trabajo a reconocer como enfermedad accidente o como enfermedad común aquellos que contraigan la enfermedad y que tengan que pagar las aseguradoras de riesgo del trabajo, porque si no, el financiero sigue siendo el principal beneficiario de esta situación, dado que cobra la prima por riesgo del trabajo y no cumple con su obligación, que es dar cobertura a los trabajadores y a los empleadores, que son los que les pagan el seguro. Por eso creo que lo que dice el gerente general de Swiss Medical está equivocado en ese sentido, y el decreto del presidente vino a resolver esa cuestión. De todas maneras, creo que hay que insistir que todos aquellos trabajadores que no vayan a trabajar como consecuencia de la pandemia tienen que hacer, o que tengan algún inconveniente, tienen que denunciar ante su aseguradora de riesgo del trabajo y su empleado este tema, para que se hagan cargo y no les descuenten el salario. Estamos escuchando a Jorge Cohen, especialista en medicina laboral, para poder pensar cómo estamos viviendo la salud del trabajo en estos tiempos de la pandemia del coronavirus. Jorge, algo que me parece que es importante escuchar tu opinión es en relación a todos aquellos trabajadores que son monotributistas o que están en el trabajo informal. Digamos, ¿qué venís pensando, qué vienen charlando en relación a qué medidas se podrían tomar para este sector de la población? Mira, acá
Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe sí, ha tomado una medida importante en relación a los monotributistas que sí, están afectados, que están muchos precarizados, que están afectados al servicio de salud, en los hospitales, los centros de salud, el Ministerio de Acción Social, que hacen una labor vinculada a la atención primaria y a la atención de los hospitales, ha hecho un reconocimiento y ha dado una bonificación y le ha aumentado los ingresos, porque reconocen que están digamos que están brindando un servicio y que están trabajando de manera abnegada. Creo que ese es un costado del problema, pero el otro es el problema de la precarización laboral, del neoliberalismo y esta pandemia. Entonces, hay muchos trabajadores independientes, monotributistas, que lamentablemente van a ser perjudicados por esta pandemia y tienen que cumplir de todas maneras la cuarentena, porque hoy lo principal que tenemos es la cuarentena. Es decir, queda al descubierto con esta pandemia que el neoliberalismo es un sistema que mata, y no es una metáfora, porque si miramos el mapa mundial de la pandemia, ¿qué es lo que vemos? Por un lado, debajo del mapa de la pandemia queda claro el mapa del conflicto económico político mundial, en la disputa por la hegemonía entre Estados Unidos y China, y por otro lado las distintas respuestas que los estados neoliberales y los estados de democracia social han tomado. El escenario, lamentablemente, de esta guerra, que yo denomino bio-psicoeconómica, el escenario de esta guerra mundial vuelve a ser Europa. Fíjate que el continente más afectado es Europa. Pero de Europa, ¿qué es lo que se ve? Que aquellos países que destruyeron su sistema de salud solidario, universal, único, como Italia y España, hoy son los más afectados. Y que aquellos países que mantuvieron en alguna medida el estado de bienestar son los que tienen mejor respuesta frente a esta pandemia. Y también queda en evidencia la tendencia. Mientras Donald Trump impulsa en Estados Unidos, o sea, no han tomado medidas de cuarentena, hay un caos generalizado, y en las últimas 48 horas, después de Italia y España, Estados Unidos es el país con mayor nivel de contagiados y muertos a nivel mundial. Donald Trump plantea que no investiguemos ni invirtamos en vacunas porque hay dos medicamentos efectivos. Si uno es un antimalárico y otro es un antibiótico. Entonces ahí queda en evidencia dos tendencias: la medicalización al servicio nuevamente de la ganancia de los laboratorios, o una medida de protección colectiva de toda la sociedad y hacernos cargo de la salud pública de la población. Son las dos tendencias que esta pandemia está al descubierto. Afortunadamente, en la Argentina, el neoliberalismo siempre ha chocado contra una trinchera que para el pueblo argentino son infranqueables y son innegociables. Una es la educación pública y otra es la salud pública. Como no hemos permitido, o sea, se ha deteriorado, pero no la han podido destruir, ni tampoco han podido destruir a pesar del financiamiento. Las obras sociales, que es una parte importante de nuestra seguridad social, hoy tenemos respuestas eficientes del Estado para contener esta epidemia. Entonces que eso tenemos que reforzarlo, decírselo a la gente, porque forma parte
de lo que denominamos información saludable frente o versus la infodemia que tiende a crear terrorismo, a reforzar el miedo, que son la otra cuestión que viene asociada a esta pandemia. Vos, Jorge, ¿cómo estás viendo el rol que está teniendo en esta pandemia las obras sociales en alianza con el Estado? Este momento es un momento importante de pensar a veces y desarrollar lo importante que es la salud pública para un pueblo, para una comunidad, para un país. Mira, en primer lugar, el principal elemento en nuestra seguridad social de las obras sociales es PAMI, y su población es la más vulnerable, y se han tomado medidas, a mi juicio, a nivel de PAMI central, y por lo que veo quienes están conduciendo acá en la provincia de Santa Fe las nuevas autoridades del PAMI, los compañeros han tomado esto con mucha seriedad y están abordando correctamente el problema. Se ha adelantado el calendario de vacuna antigripal y eso va a ayudar mucho a atenuar los síntomas que puedan tener y el efecto que puedan tener aquellos hombres de la tercera y mujeres de la tercera edad que puedan regalarse del coronavirus. Eso me parece que está muy bien y hay un amplio nivel de colaboración de las obras sociales con las medidas del sector público, pero todavía hay un tema que tenemos que resolver, que es la cuestión de la burocracia y algunas concepciones que priman en algunos administradores, que es esto de restringir la oferta, a frenar la demanda, y que todavía lamentablemente muchos administradores de las obras sociales, este es un tema, hay que saltar, hay que destruir esas barreras burocráticas administrativas en esta etapa de pandemia para ser más efectivos. Para quienes nos escuchan, y la última pregunta que le vamos a hacer a Jorge Cohen. Jorge también tiene, vos me corregís, Jorge, una maestría, un doctorado en salud mental. Hay una cosa que se viene charlando muchísimo con estos aplausos y felicitaciones que se viene haciendo, que convocan distintos sectores para aplaudir a los trabajadores y los trabajadores de la salud. ¿Qué te viene llegando, digamos, cómo venís vos palpando, cómo están viviendo los trabajadores de la salud en términos psíquicos, en términos emocionales, todo este gran desafío que tenemos? Ya, hay dos cuestiones que son importantes en materia de la salud integral como la concebimos nosotros, tanto física como mental, de los trabajadores de la salud y de todos aquellos que están hoy poniéndole el cuerpo y la mente a cuidar a nuestra población del coronavirus. El primer tema es cómo contribuimos para atenuar los efectos del temor a contagiarse, que es una cuestión real que tienen todos aquellos que están hoy trabajando en los servicios de salud y en la contención de la enfermedad. Y esto es muy importante, que no se sientan solos, que sientan el afecto, que sientan y que tengan fundamentalmente un sitio organizado desde sus lugares de trabajo para que se le dé la contención de acuerdo a las manifestaciones que esto pueda tener, de acuerdo a la estructura psíquica de cada uno, porque a algunos el temor puede ser paralizante, para otros puede ser la manía, la depresión, el estrés. Entonces es importante generar dispositivos que se han tomado algunas medidas desde la Dirección de Salud Mental a nivel nacional, en esta dirección para darle apoyo. Y la otra cuestión que me parece fundamental es tener en cuenta el tema de la fatiga.
tanto mental como física, que tienen estos trabajadores, y por lo tanto no exponer a nuestros médicos, psicólogos, enfermeros, camilleros y todo el personal que hoy está a largas y extenuantes jornadas de trabajo. O sea, esto desde el punto de vista de la medicina del trabajo me parece que es fundamental, porque además hay un tema que es lo que se denomina la ideología ofensiva del oficio, como mecanismo de defensa ante la exposición a un riesgo, que hace que el riesgo se invisibilice, y por lo tanto, el mismo que ya existían todos los trabajadores de la salud, que es creerse invulnerable, que a uno no le va a pasar, hace una sobreexposición de más, hace que no se tengan en cuenta las medidas de bioseguridad, y entonces este mecanismo puede resultar negativo también para los trabajadores. Por lo tanto, hay que estar muy alerta, y los empleadores no de esta abnegación de los trabajadores de la salud que hoy tenemos y le están poniendo el cuerpo. Hay que apoyarlo, la solidaridad de toda la población, el reconocimiento, el afecto, una de las cuestiones fundamentales, porque es el miedo, el temor, la infodemia y el terrorismo informático está haciendo más daño que el coronavirus en Argentina. Entonces hay que combatir. Trabajadores de la salud mental tienen acá un campo de trabajo y de batalla muy importante que librar. Jorge, te agradecemos como siempre por poder compartir estas reflexiones, un eje muy importante, la salud y el trabajo en este momento, así que ahí seguramente vamos a seguir en contacto. Bueno, muchas gracias por llamarme, y nosotros somos militantes de 24 horas sobre 24 por la salud, el bienestar del pueblo, así que cuando quieran, cuando necesiten, espero que el aporte sea mayor. Un abrazo para todos ahí en los oyentes de ustedes. Bueno, ahí estamos, Jorge.